Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad haremos el unboxing del Redmi Note 11S, uno de los nuevos dispositivos que traemos al canal. Entonces comencemos. Aquí tenemos el dispositivo Redmi Note 11S, el cual viene contramarcado en sus laterales, además de llevar la información relevante como color, almacenamiento, entre muchas otras cosas en esta parte inferior. Ahora procederemos a destapar el equipo. Inicialmente nos topamos con esta pequeña caja que viene con el nombre de Redmi. Dentro de esta tenemos la llave para abrir la bandeja SIM y debajo de esto tenemos los manuales. Este por lo menos es la tarjeta de garantía. Y este otro es el manual de usuario con las funcionalidades, características y cosas básicas que debes saber del celular. Junto con todo esto también contamos con una funda protectora, lo cual no es tan rígida y además cuenta con este protector molesto del puerto USB tipo C, que como ustedes saben generalmente termino quitando. Con el equipo tenemos este plástico protector que viene con el nombre Redmi Note 11S, además de las características más importantes, como lo es una super cámara de 108 megapíxeles, con la cual tomarás unas fotos espectaculares. Una pantalla con tecnología AMOLED y con la capacidad de tener una tasa de refresco de 90 Hz. Posee una carga rápida a 33 watts para que esa batería de 5000 mAh llegue al 100% en el menor tiempo posible. Y por último, pero no menos importante, tenemos que cuenta con un procesador Helio G96, este procesador fabricado por la empresa MediaTek. Lo probaremos y tendrás un análisis completo en los enfrentamientos que estamos preparando para el canal. Ahora veamos qué más trae esta caja. En esta parte tenemos el cable de datos, que como mencionamos anteriormente es USB tipo C, y el cubo de carga, el cual le da esa magnífica potencia de 33 watts. Organizaré un poco esto y continuaremos. Ahora le quitaré este protector. Como te puedes percatar, contamos con un estilo como escarchado que le da un plus para evitar las manchas al entrar en contacto con nuestras manos, además de tener este recuadro para sus sensores fotográficos, ya característico. Si pasamos a la botonera, encontramos el puerto jack de 3.5 mm, el altavoz, un puerto infrarrojo y el micrófono de cancelación de ruido. En el lateral derecho encontramos los botones de control de volumen y un poco más abajo el de bloqueo encendido, que además es sensor de huellas digitales. Ya en la parte inferior tenemos el altavoz, el puerto USB tipo C y el micrófono principal. En el lateral izquierdo únicamente tendremos la bandeja para la tarjeta SIM. Ahora procederé a encender el equipo y hacer su configuración inicial a cámara rápida. Luego de toda esta espera tenemos el equipo completamente funcional. Con este pequeño ejercicio de scroll vemos cómo es el comportamiento del celular, una prueba bastante simple pero que ya nos dice bastante de su funcionamiento, y como te puedes dar cuenta lo hace de una manera correcta, sin problemas a resaltar.
En esta parte vemos que trae una capa de personalización MIUI 13 y también tenemos la capacidad de almacenamiento interno con la distribución de todos sus archivos. En esta otra parte podemos ver un aproximado de tiempo que me queda de esta batería, además unos modos muy útiles de ahorro de la misma. Ahora abriremos la aplicación de cámara y haremos unas cuantas tomas para ver la velocidad de procesamiento, calidad y obviamente funcionamiento. Con lo cual quedo sorprendido, pues arroja unas fotos bien hechas, nítidas, pero que veremos si logra alcanzarle cuando se ha enfrentado a otros dispositivos de su mismo rango de precio. A simple vista este es un dispositivo de entrada, con grandes beneficios, no todo es perfecto, pero si lo deseas para un uso no tan intensivo, para lo común, como chats, jugar entre otras cosas básicas, puede ser una opción a tener en cuenta, pero esto ya lo veremos más a detalle en futuros enfrentamientos del canal. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.